Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Como saben, el día de hoy no pude dar la clase en forma de tiempo real, entonces la sesión pues la voy a grabar con este video. De todas maneras, si quedan dudas o algo por ahí queda como laguna en, en lo que ustedes sientan, pues siéntanse libres totalmente para preguntarme en cualquier momento, y pues bueno, seguir avanzando, ¿va? Eh, Voy a ahorita abrir esta pizarra. Lo último que nos quedamos viendo fue el estudio de ecuaciones que se llaman o denominan separables. Significa que tú vas a tener una ecuación definida como x' igual a algo que va a ser un término multiplicando a otro término de esta manera, en la que el primer término es dependiente exclusivamente de la variable t en forma explícita y el segundo término multiplicativo es una función que depende de la variable dependiente, literalmente, x, ¿no? Entonces, en la sesión pasada te dije cómo podíamos resolverlo. La forma en la que se resuelve este problema, pues es usar el teorema fundamental del cálculo, en el que si tú integrabas todo esto, pues te queda algo así como 1 sobre x, función de x, derivada. Ay, aquí me falló. Está así. Derivada de x8 respecto de t, diferencial de t, igual a el integral sobre t función de t, de esta forma, ¿no? Entonces, uno pues puede pasar esta variable, este término del otro lado, que va a quedar un 0, y al final podemos resumir que de este término podemos deducir que va a salir una función llamada R1, función de X, y de este segundo término, pues del integrando va a resultar en un término R2, función de T, ¿no? Entonces esto lo comentamos la sesión pasada y podemos también escribir que pues esto va a ser algo así como R1 menos R2 y que esto va a ser igual a una constante. Esta constante pues nace de la integral que va a contener R1 al aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Entonces, técnicamente esto es una función que va a depender de t y de x, en este caso son dos términos que están restados, y eso va a ser una constante. Eso es, en resumen, lo que hicimos la sesión pasada. Te mencionaba que si de esta función tú puedes despejar la cantidad x como función de t, pues tú podrías llegar a una solución explícita, es decir, la puedes escribir así, y si no, pues simplemente se queda resuelta de esta forma. Esta forma de expresar tu solución se le llama solución implícita. Perdón, esta no es la implícita, es la explícita. ¿Dónde está acá? Aquí está. Esta es la solución explícita. Y esta de aquí arriba se le llama solución implícita. Entonces son dos formas en las que puedes expresar tu solución de tu ecuación diferencial. Y repito, cuando tu ecuación diferencial tiene esta forma, se le reconoce o se llama como ecuación separable. ¿Sí? Eso está muy bien. Cuando tienes una ecuación separable, pues el punto va a consistir en que literalmente identifiques quiénes son los términos, los integres de la forma apropiada y ya, eso es todo, ¿no? En la sesión pasada hicimos también un ejercicio eh, a modo de ejemplo, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que vamos a hacer es, ¿qué pasa cuando ya no puedes hacer eso? Es decir, tú tienes una función aquí llamada t, x, que es tu
o de la que proviene tu ecuación diferencial de primer orden, es esta. Y pues repito, f puede mezclar la información de t y de x tan complicada como tú quieras o tan sencilla como tú quieras. Y la idea ahorita es considerar casos en los que la cantidad t pues es una sí función, pero lo interesante es cuando x no es lineal, no aparece en forma lineal en tu función. Es decir, ya es algo más complejo, complicado. Bueno, aquí en esta parte vamos a recurrir a algo que le vamos a pedir otra vez de esta relación con el cálculo diferencial. Date cuenta que cuando teníamos la ecuación diferencial de primer orden e introdujimos ese factor mu, si lo recuerdas, eh, pues lo introdujimos para forzar a tu ecuación diferencial a que se comportara como tú conoces las diferenciales en cálculo 3, ¿no? Esa fue la idea de introducir ese término adicional. Acá quizás nos veamos en una necesidad parecida, pero antes de necesariamente introducirla o no, vamos a hacer otro criterio para saber si es necesario o no incluir ese término. ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Qué es lo que vas a identificar sobre qué o sobre qué vamos a operar? Bueno, esta misma expresión, esta misma ecuación diferencial, coloquialmente también se puede representar así, mira, como x' igual a una función, ¿cómo la vamos a llamar? Déjenme pienso. Voy a tratar de ayudarme en las notaciones más comunes. Ujú. Ok, regularmente se suele escribir así tu ecuación diferencial, como menos, mm, ¿dónde está? ¿Dónde está? Menos menos m función de x, perdón, aquí no es x, es t, menos m función de t, perdón, de t, x sobre una cantidad llamada n, que también puede ser función de t y de x respectivamente. Solo déjame ver que todo esté bien. Ok, todo está bien. Pues esto es en general siempre es posible, porque pues siempre la función m puedes tomarla como cero o como una cantidad relativamente pues sencilla o simple, ¿no? Ok, ahora déjenme regreso a esto como estaba. A ver, aquí estamos. Ahora me está complicando esto, lo siento. Mm, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, creo que ya está. Muy bien. Ok. Perfecto. Entonces, decíamos que tenemos un cociente de funciones m entre n, que pues en principio pueden absorber siempre la información entre la función f. O sea, en pocas palabras, puedes escribir sin ningún problema que esto pues sigue siendo una función dependiente de t y de x. ¿Cómo vas a escoger m y cómo vas a escoger n? Pues eso va a depender de tu problema. Tal vez si es una división directamente, pues tal vez identifiques m como el numerador y n como el denominador, ¿no? Aunque sean funciones. Si no, pues una forma sencilla es podrías decir que m es f, o bueno, menos f y que n vale 1. Esa es otra alternativa muy válida.
¿Por qué queremos representar la ecuación diferencial así? Bueno, en la literatura, cuando tú observes o busques libros para basarte de esto o estudiar más por tu cuenta, vas a darte cuenta que estas mismas ecuaciones que estoy ahorita representándote así, las puedes encontrar escritas de esta manera. Date cuenta que, por cierto, esto es dx sobre dt, ¿ok? Entonces, uno regularmente puede recurrir otra vez a la composición de función sobre la derivada de la composición para tratar de poner una diferencial adicional que nos va a fungir el hecho o el término como el cambio de variable, pensando en que si estás en una dimensión, pues el jacobiano literalmente se corresponde con la derivada de x respecto de t, ¿no? Entonces, bajo esa idea, podemos despejar las cosas e igualarlas a cero de una manera, pues, repito, es muy popular en la materia y comúnmente encuentras que las ecuaciones diferenciales no lineales también las puedes expresar así. Aquí lo que quiero que se resalte es que esta misma información, esto, es equivalente a esto, nada más que escrito de una manera, pues, un poco diferente, pero sigue siendo la misma información. Es una ecuación diferencial no lineal que, pues, es igual a la de arriba. Es simplemente notación, ¿sí? Es una forma alternativa en la que uno puede expresar la ecuación de una manera más sencilla, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir esto? ¿Qué función tiene? Bueno, la forma o la idea de esto es que tú otra vez vincules esta cantidad con lo que sabíamos o lo que podemos conocer de una función f eh, que dependa de t y de x, que sea una constante, tal que pues entonces la diferencial de esta función es cero. ¿Por qué? Porque así podemos expresar que entonces esto lo podemos relacionar con la parcial de la función f sobre t, diferencial de t, más la parcial de la función respecto de x, diferencial de x, eh, respecto de x igual a cero. Esa es nuestra motivación. Simplemente es cómo podemos expresar nuestra ecuación diferencial, ¿sí? En términos de estas derivadas parciales, por supuesto. Y entonces, si hacemos este mapeo, pues algo que es muy directo también es que directamente este término se llevaría con este y este se llevaría con este término, ¿sí? Entonces, puedo identificar que la parcial de la función f, esa que estoy ahí tomando, que existe, pues sea igual a la cantidad m, y del mismo modo puedo argumentar que la parcial de f respecto de x sea la función n, ¿no? Entonces así pues podemos trabajar. Recuerda que en el caso de la ecuación diferencial de primer orden, pues llegamos a esta función mu. Acá podríamos necesitar una función mu, pero antes de necesitarla, podríamos seguir avanzando para ver si la necesitamos y cuándo podríamos necesitarla. Ese es ahorita nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque la idea es que tú trates de llegar a una forma en la que tú obtengas la función f, que básicamente la función f jugaría el papel de la solución de la ecuación en forma implícita. Date cuenta que esto, si llegamos a esta función f, pues f ya es la solución implícita, ¿sí? Si podemos llegar a ella, ya está. Si no podemos de ahí despejar la cantidad x, no te preocupes.
Recuerda que ahorita ya conoces que la ecuación diferencial puedes resolverla o encontrarla como una solución implícita o explícita. Si no se puede despejar la cantidad de x, pues no puedes ponerla como una cantidad explícita. ¿Qué queda? Pues déjala en forma explícita, implícita, perdón. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, regresando a la comparación entre estas funciones m y n, que en principio pueden ser dependientes de t y de x, si son iguales a estas parciales respectivas que ahí escribí, algo que pedimos, por ejemplo, en la clase cuando veíamos la ecuación de primer orden, es que las derivadas cruzadas mixtas fueran iguales. ¿Qué significa eso? Pues significa que entonces del lado izquierdo, la segunda parcial respecto de f respecto de x y de t, pues es igual a la parcial cruzada de f de t y x, de esta manera. Eso es algo que vamos a asumir pensando en que f pues es una función eh, suave, continua, diferencial, ¿sí? Cuando investigues un poquito más sobre existencia y unicidad, vas a notar que este es un requisito simplemente matemático para que puedas asociar ciertos límites en el que estas derivadas parciales mixtas se satisfacen, ¿no? Y eso tiene que ver también, repito, con continuidad y que la función sea suave, etcétera, ¿sí? Diferencial. Entonces, vamos a asumir que eso es cierto por defecto en la función f. Entonces, si esto es cierto, eso implica necesariamente que la parcial de, si quieres aquí lo hago desglosado, eh, la parcial sobre x de la parcial de la función respecto de t, pues esto es igual a la parcial de m respecto a x, ¿sí? Esto es por el costado izquierdo. Ahora, si nos vamos sobre el costado derecho, ¿qué tenemos? Bueno, sobre el costado derecho tenemos que, pues está la otra parcial cruzada, ¿no? Las otras parciales mixtas cruzadas. Entonces, lo que nos queda es que, bueno, si tú estás diciendo que estas dos derivadas parciales mixtas son iguales, entonces estamos diciendo que la parcial ahora que corre sobre t, de la parcial de la función f que corre sobre x, pues tiene que ser por defecto igual a la parcial de t de m, ¿no? Porque esto es n, asimismo esto era m, ¿no? Aquí sí hago mi m más grande porque después vamos a introducir un término llamado mu, que va a ser muy parecido al que obtuvimos cuando teníamos ecuaciones de primer orden lineales, pero acá va a ser un caso todavía más general. Bueno, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Si esto ocurre, repito, si esto es cierto, vamos a tener esa implicación que puede simplificarse como que esta parcial y esta parcial sean iguales. Entonces, la parcial respecto x de m es igual a la parcial de n sobre t. Esto va a ser un requisito si tú quieres que tu ecuación diferencial no lineal se compare con las diferenciales de una función continua y agradable, ¿no? Como lo he expresado anteriormente. Entonces, si tú tienes una cantidad m y una cantidad n, sacas sus derivadas parciales, m respecto de x, n respecto de t, y son iguales, vas de gane, vas de avance. Si tú logras satisfacer esto, ya esto te da un criterio muy importante y esto es una ecuación diferencial ordinaria que se va a llamar exacta. Esto es importante. Si tú quieres estudiar por tu cuenta todos estos temas, literalmente, simplemente, por ejemplo, para este bloque,
o este, este pedazo del curso, busca ecuación exacta en Google o donde tú gustes y literalmente te va a salir todo lo que te estoy platicando, quizás con algunos comentarios de más, otros comentarios de menos, en algunos videos quizás solo se dediquen a hacer ejercicios. Por lo general siempre trato de llevar los porqués en la clase, ¿no? Quizás lo hago en forma más platicada, pero la idea es esta, ¿no? Llegar a que si tú tienes que, dada una ecuación diferencial que tenga los términos m y n como tú gustes, si satisfacen que esas derivadas parciales son iguales, entonces tu ecuación se llama exacta. Y eso va a ser muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque tú podrías obtener, o vamos a poder obtener la solución de tu ecuación diferencial de una manera relativamente sencilla. Entonces voy a escribir por acá que si tienes una ecuación, lamento esto del cambio de colores, pero ahorita estoy usando una computadora que regularmente no uso, entonces es un poco más complicado manejar esto. Entonces, si tú tienes una solución que contiene o que satisface ser exacta, tienes una ecuación exacta, eso por defecto va a implicar esta cosa, que las derivadas parciales a expresarse así se den en igualdad, entonces es muy fácil resolver quién es la función f. ¿Por qué? Porque tú podrías integrar parcialmente m respecto de x o n respecto de x, perdón, déjeme ver cuál es la convención de lo que escribí. Ah, sí, mira. De ahí arriba vamos a deducir la solución. Repito, solo si esas derivadas parciales se dan en igualdad. Date cuenta que la idea ahorita es despejar f, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque f juega el rol de la solución de la ecuación diferencial en forma implícita. Ya es la función que tiene incluida la cantidad dependiente del tiempo o de la variable independiente y la variable independiente por sí misma, ¿no? Entonces, date cuenta que la idea es despejar f. Si tú tienes que m es igual a la parcial de f respecto de t, pues entonces tú podrías integrar ahora parcialmente. Básicamente la idea es aplicar el teorema fundamental del cálculo de esta manera. Así. Si tú integras esta parcial sobre f en forma parcial respecto a dt, pues esto es igual a la integral de m respecto de t. Pero eso al mismo tiempo va a ser f por teorema fundamental del cálculo. Aquí vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo hacia acá. Y entonces esto te da la función f, la que tú estás buscando, que en principio depende de t y de x, más una constante de integración. Solo que aquí, ojo, aquí las constantes de integración no van a ser necesariamente constantes. ¿Por qué? Porque son integrales parciales. Entonces, si tú integras parcialmente una función sobre una de las variables, la constante puede ser una función que dependa de la otra variable sobre la que no integraste. Es decir, podríamos tener un residuo o una constante, llamémosla P. No, P no, vamos a llamarla S. S función de X. Y la vamos a llamar S1. S1 función de X. Y esa información de S1 es la que va a mantener la constante esta de integración porque estás haciendo la integral parcialmente. Tal vez no me sea muy explícito, muy claro por qué queda esa parcial. Bueno,
podemos reducir como o llegar a esa conclusión si tú tomas o partes eh, de la función que depende de t y de x más S1, función de x, si tú derivas parcialmente esto respecto de t, ¿qué te queda? Pues te va a quedar la parcial de f respecto de t, porque en principio esta cantidad f sí depende de t, más un fantástico 0, porque S, repito, no depende de, S1 no depende de T en forma explícita. Entonces, pues estamos llegando justamente a la parte reversible del teorema fundamental del cálculo, ¿no? O sea, si tú ahora, en lugar de integrar, derivas parcialmente este objeto, pues tienes que llegar a la parte de la primitiva de la que tú partiste en el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Entonces, estamos viendo que eso es cierto, simplemente tú derivas parcialmente y verificas, y eso es cierto, ¿no? Entonces, esta forma de representar tu solución está bien para la integral, ¿sí? Simplemente intégrate la parcial, intégrate m respecto de t y te va a dar directamente la solución más una constante que va a ser realmente una función que depende de S1. Ojo, S1 aún no la conocemos. Es una función que va a existir, tal vez no existe, tal vez sí. Y ahorita vamos a crear un método muy sencillo con el que vas a poder determinar S1 o otra cantidad que también puede ser posible si eh, ahora analizamos la segunda, bueno, no es la segunda, sino la cantidad n simplemente, ¿no? En forma análoga. Date cuenta que esto fue por el camino de m. Ahora, si nos vamos por el camino de n, pues tú sabes que n es la parcial de f respecto de x por comparación. Entonces, si tú ya sabes que estas dos cantidades, cuando las derives parcialmente ahora una sobre x y otra sobre t resultan ser iguales, entonces, pues yo puedo despejar la f con el teorema fundamental del cálculo. Repito, no es que se estén despejando, simplemente es un resultado del teorema. Puedes aplicarlo así. Y entonces este chunche acaba siendo, reduciéndose a la integral parcial de n respecto de x, que a su vez tendría que ser f, función de t, x, más una función S2, una función que es residua de pendiente de t. ¿Por qué? Porque pasó lo mismo que acá arriba, ¿no? Cuando tú observabas la integral arriba, pues te quedaba una función adicional que podía ser dependiente de x. Acá pasa algo similar, pero ahora con la función t. Tu residuo puede ser una cantidad dependiente de t. Es una constante de integración, técnicamente hablando, no es que es una constante parcial, ¿no? Y tú puedes demostrarlo de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Pues porque ahora puedes tomar como el argumento sobre el que vas a derivar parcialmente respecto de t y vas a ver qué te va a dar. Entonces nos damos cuenta que si tú derivas parcialmente f respecto de x, perdón, no f, aquí estoy equivocado. Si tú derivas parcialmente respecto a x, todo este bloque de la igualdad, que sería f de t, x más s2 dependiente de t, pues esto acaba siendo la parcial de f respecto de x, más un 0. Entonces, la solución dada por la integral de m y la integral de n, una respecto de t y otra respecto de x, son similares, son parecidas. Nada más que tienen un pequeño detalle que pues solamente tenemos que tener cuidado. Eh, ¿Cuál es ese detalle? Bueno, estas funciones. Esta función y esta función pueden aparecer limpiamente en la función de arriba
o en la función de abajo y solamente las puedes determinar cuando estés resolviendo problemas, concretamente hablando. Eh, Porque ambas sí te dan la solución de la ecuación diferencial, eso sin duda, pero el problema es que vas a tener que determinar en forma cuantitativa, es decir, con cálculos, quiénes son las funciones S1 y S2, y eso es a comparación. Literalmente vas a ver qué te sale en la integral de arriba, qué te sale en la integral de abajo. Lo que te falte, por ejemplo, aquí, que sea función de t y que aparezca acá arriba, pues la asocias como la función S2. Y viceversa, si aparece algo que está acá arriba, que es función de t, perdón, de X, pues eso entonces es S1. Y la solución es la mezcla de las dos informaciones que sean congruentes. Es decir, esta cantidad y esta cantidad tienen que ser pues iguales. ¿Sí? Básicamente eso es todo. Entonces la solución simplemente va a quedar determinada por la integral de m respecto de t o la integral de n respecto de x comparadas, las ves ves cuáles son las diferencias ya analíticas para que determines quién es la función S1, quién es la función S2 y así resuelves el problema. ¿Sí? Entonces, voy a resolver un problema. Este, pues bueno, yo creo que este problema creo que sí lo voy a hacer mejor mañana en la clase de tiempo real. Es decir, cuando digo mañana me refiero a jueves, digamos jueves. Recuerden que esto está reponiendo la clase del día de hoy, que fue día miércoles 13. Esto lo voy a continuar mañana jueves 14 para que siga continuidad. Repito, puedo quizás seguirme así, pero muy probablemente esté generando dudas este tema y con ejemplos creo que queda todo más claro, porque esto queda muy bonito en forma abstracta y técnicamente en forma abstracta ya resolvimos la ecuación diferencial, pero en forma ya ejemplificada pues quizás te suene vago. Entonces, para que no queden en dudas, mejor el día de mañana realizamos ejercicios. Confíe a que a esta altura tú ya estés viendo este video o ya lo estés o lo hayas visto y les digas a tus compañeros que lo vean, porque es importante para la clase de mañana, ¿no? Que lleguen ya con este conocimiento. Entonces, sin más, pues un gusto estar con ustedes. Nos vemos mañana. Disculpen que hoy no pude atender la sesión síncrona, pero bueno, y a veces también la chamba de investigación y como investigador luego también requiere cosas que salen al azar literalmente, ¿no? No se esperan algunas cosas y pues ni modo. Espero me comprendan, nos vemos mañana, ¿va? Un gusto, cuídense mucho, hasta mañana. Bueno, o cuando vean el video. Bye.